Buenas, hoy el video de hoy es un poco distinto. Vamos a estar haciendo algo, casualmente fue yo estaba pensando y dije, bueno, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer en OUL? Y dije, bueno, salió una publicación de un trabajador, un empleado de OUL, sobre la creación de productos sin entrar al backend de OUL. Normalmente cuando los productos son creados en el post, venimos acá, le damos crear nuevo producto. Venimos acá y en ventas le habilitamos el check de disponibles en el punto de venta y eso hace que el producto salga en el punto de venta, lo que hace un poco tedioso cuando estás acá en el post. No, que sería un poco más cómodo quizás venir acá en alguna opción, pues generar el producto directo desde acá sin entrar al backend. Pues dije, bueno, vamos a hacerlo porque tipo, según comentó el señor, iba a estar disponible para la versión 18. Entre los desarrollos que se están realizando, este está realizado. Esto sería una primera versión. En este caso vamos a lograr una primera versión que permita crear. Luego, sobre todo, como todo sistema, siempre existen versiones superiores que se van perfeccionando y demás y demás. Pues nada, comencemos. En este caso vamos a empezar. Lo primero sería, como todo, generar un nuevo addon utilizando cualquier método, ya sea los comandos que existen o bueno, creando el módulo como tal, que eso sería la opción. Acá en este caso lo primero sería el manifest, que sería el nombre, el summary, el autor, en este caso Time to Code, que es el canal de YouTube, que ya sabes, acá si no estás suscrito pues suscríbete, agradeces un poco, eh, y no pierdes nada, te suscribes y si quieres dar un like pues mejor. Un poco raro suena esto, pero nada, todo el mundo lo dice y pues nada, vamos allá. Normalmente sería la versión, normalmente se pone la primera la versión, luego no sé si saben, por si acaso el uso de las versiones es muy importante. Yo al principio cuando empecé en esto decía, la versión, pero no, la versión luego permite generar ya sea las migraciones para actualizar las versiones, hacer cambios en base de datos, cambios en base de datos, cambios en vistas. No, es muy importante la versión. Normalmente así se pone una forma estandarizada la dependencia. En este caso vamos a pedir de punto de venta porque bueno, es lo que vamos a estar modificando. Disculpen, desde hace unas versiones, una versión, o no recuerdo si a partir de la 16, los assets, esta es la forma de importarlos. Quizás pueda costar en algún momento un poco de trabajo, habría que buscar la forma, pero nada. En este caso vamos a estar importando los assets. En este caso ponemos el nombre del addon, static, que es la carpeta, src, y luego los dos niveles que queremos importar. En este caso vamos a estar importando todo lo que existe dentro de src. Este sería el manifiesto. Luego, ¿qué sería lo primero? Lo primero sería colocar, en este caso ya lo tengo hecho, pero bueno, lo muestro como fue, colocar el botón acá. Para colocar el botón acá, lo primero sería buscar, al menos como lo hago yo, se lo dejo como un tips, ya saben. Eh, Después me cuentan ahí qué fue cómo ustedes lo realizan. Es buscar la funcionalidad del navbar. Yo lo acabo acá, en este caso está puesto, pero bueno, vengo por aquí. Igual este caso del componente OUL, esta extensión muy buena que está acá. Y aquí vemos componente navbar. Y vemos ahí, esto realmente te ayuda. ¿En qué manera? Porque te permite ver cómo está conformado utilizando OUL, que es la versión de JavaScript del framework de OUL, un poco moderna, un poco más asequible eh, que la anterior. En este caso, bueno, lo primero fue, al menos yo creo, trato de tener un poco más organizados los ficheros. Y lo primero es crear el LI, es decir, el elemento dentro de la lista, que dará acceso a la opción del botón. En este caso, este es el nombre de la plantilla. Lo busqué porque, bueno, ya yo normalmente vengo acá, busco el punto de venta, point of sale, point, 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 point.
point of sale, en los statics, src, en app, en navbar. Dentro del navbar, bueno, está esta opción del navbar, que es esta de acá. Voy a marcar esta línea de acá, control shift 1 para luego tener el acceso a él. En este caso este sería el navbar, que ponen acá como navbar, que dentro del navbar tiene varias opciones, que está el cashier name, el sale details product son una serie de componentes ya definidos en Odoo que se pueden reutilizar y se pueden modificar y demás. En este caso lo que vamos a necesitar es agregar la opción create product, donde extendiendo la plantilla esta, no, por eso es que ubicamos la plantilla. Cuando vamos a extender, le ponemos el nombre de la que queremos extender. En este caso le puse este, que es mi nombre del miado, y el navbar porque es un nombre que al menos se usa genérico. Y aquí en el caso del generic, que es de donde vas a extender, navbar, que es el nombre de esta plantilla. En modo extension, porque lo que vamos a hacer es una extensión. En este caso, utilizando la función clásica de Odoo, el XPath, buscamos el div que tiene la clase de right header, luego el div navButton, el ul, el li y luego ul, li, luego el ul, y dentro de ese ul colocamos detrás del li que tiene menú item, el que vamos a colocar nuestra opción de create product, que es lo que vamos a hacer, colocar aquí el create product, que en este caso, como comento, ya está creado, que es este create product que sale acá, create product. Luego, para el LLI, si lo pones y no le pones la función, pues no haces nada. Por lo tanto, a través del t-onClick, que es el evento por el cual vamos a levantar el wizard que vamos a estar configurando el producto que vamos a crear. Luego de generado el XPath para colocar el botón, toca heredar el navbar para decirle a navbar, mira, tienes esta opción nueva, pues tenla en cuenta. ¿Qué sería? Sería importar navbar, luego con patch. El patch muy útil realmente, comparado con versiones anteriores en las que tenías que utilizar el extend que se incluye, pues en este caso el patch lo que utiliza es, lo que hace es, quizás como lo indica el nombre, patchear. Decirle, a partir de ahora tú haces esta opción, además, ya sea para reescribir el método o en este caso para adicionar nueva funcionalidad, que en este caso es el click que voy a estar utilizando, que es este. Luego, al tocar acá el botón, pues lo que vamos a hacer es que nos incruste, que nos levante el pop-up. ¿Quién es esto? Pues esto es un componente que vamos a estar creando luego de que sea importado. Obviamente hay que generar el componente y luego, que sería este componente que vamos a estar importando, que tenemos definido en la carpeta JS. ¿De qué va el componente? Como todo componente tiene una plantilla, en este caso es un modal que va a tener una serie de campos que son los que vamos a estar utilizando para la creación de productos. En este caso vamos a estar creando. Luego, si el video gusta, pues nada, hacemos la versión de editar. En caso de que guste, o sea, hacemos la versión de editarlo y ya ahí podrían subir sus funcionalidades. Si tienen alguna funcionalidad que les gustaría, no sé, ideas, pues lo dejan ahí en los comentarios, que eso realmente, no sé, es útil, ya que da contenido y podemos de alguna manera ayudar a las personas. Pues en este caso, que vamos a tener en nuestro pop-up, en nuestra plantilla creada con XML. Este es el nombre de nuestra plantilla, el nombre de acá, pop-up. En este caso tenemos un row que vamos a tener el detailed product. ¿Qué es el detailed product? Es el nombre del campo que define el tipo de producto, ya sea consumible, de servicio, product. Odoo normalmente maneja varios tipos de event, bonus, tiene muchísimos. En este caso todos vamos a estar ocupando los servicios, consumables o product.
Que esto lo podremos hacer en una vista, en una variable e iterarlo también. Pero bueno, quise traer este caso, que sería un select, que va a tener estas tres opciones. En este caso nada más que. Luego el nombre, aquí útil es el caso del product type, el t-ref, que luego estaremos usando un hook que es el useRef, que permite hacer referencia a algunos de los elementos de la vista. Luego acá tenemos el name, un input puro HTML, aquí tenemos el name y el t-model. Luego veremos para qué es el t-model, el placeholder, required, el barcode, son los campos que vamos a estar creando en este video. Luego una serie de botones. Vamos a la parte de JavaScript, que es la parte interesante. En JavaScript, ¿qué tenemos? Lo primero sería importar este componente que es para el tema de las traducciones, el useService, que como he comentado en otros videos en los que lo hacía en inglés, quizás ahora me es un poco más cómodo. Pues nada, useService es uno de los hooks que trae OWL, que te permite utilizar ya sea los hooks, los servicios definidos por el ODU, o que tú como desarrollador implementes y bueno, reutilices. Este es uno de los casos, que está el useService, el useState, parecido a React y a otras bibliotecas que utilizan esta serie de hooks. En este caso que está el useState, useRest, usePost, son hooks. Si quieren luego voy a juntar la documentación del OWL para si desean ampliar sobre ello. En este caso vamos a estar utilizando Abstract Awaitable Popup, que va a ser, ya que lo que vamos a estar creando es un popup, esto que es una funcionalidad, y luego bueno, el componente input que vamos a estar haciendo sería el create popup, que es nuestro componente que vamos a estar creando, que va a extender de un Abstract Awaitable Popup, que es este que estamos importando. Si no lo importan, no funcionará. Como todo componente tenemos que definir la plantilla que vamos a estar utilizando. En este caso esta es la forma de definir la plantilla, que sería post-product-create, que es el nombre de la plantilla definida en nuestro XML. Luego viene la parte del setup, que es donde se define y se instala, se inicializan cosas. En este caso vamos a estar utilizando las notificaciones, utilizando el hook useService. Vamos a utilizar post notification, los popup, el ORM. Esto ayuda en qué manera, ya que antes era un poco, tenías que estar utilizando el XML RPC. Bueno, en este caso utilizamos el service definido ya por el ODU, que se llama ORM. Disculpen. El caso del type product es lo que vamos a estar utilizando para definir el tipo de producto. En este caso vamos a tener acceso a este valor utilizando el hook useRef, que es el type product que está definido acá. T-ref hace referencia a useRef. Es la forma en que la plantilla y el JavaScript se van a estar comunicando para la obtención de este campo. Y en el caso del estado, utilizando useState, es la funcionalidad que permite adicionar la reactividad al componente. En este caso vamos a estar definiendo el detail type, el name, el price y el barcode. En otras versiones se podría utilizar una imagen, pero bueno, sería en otra versión en caso de que que sea de interés. Que al final es la creación de un campo, así como lo de editarlo, que era como una de las versiones que comentaba el señor en su post de LinkedIn. Que de paso, si no me siguen, pues pueden seguirme por allá en LinkedIn. El link está en la URL del video. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Crear el pop-up, que ya lo tenemos realizado, creado. Y lo que hace pop-up en este caso sería, deja que recargue. Cuando seleccionamos acá Create Product, él levanta el pop-up que te dice qué tipo de producto vas a estar creando, porque puede ser un servicio, porque no sé, son cosas que pueden surgir en cualquier negocio y al final es bueno que esté abierta la opción, el nombre, que sería el nombre del producto, el barcode y el precio. Si se fijan, los botones están deshabilitados. ¿Por qué? Porque acá en
la vista tenemos definido el botón. Este botón, ¿qué hace? El T-OnClick es la forma en la cual se va a comunicar y es la acción que va a ejecutar. Pero está deshabilitado, es la opción que permite habilitar o deshabilitar el botón. Al hacerlo dinámico es utilizando estos atributos que he brindado tú, que son el T-ATT, y bueno, en este caso le pasamos las variables. Que si el precio es inválido, o si no tiene nombre, o si no tiene barcode, el botón está deshabilitado. ¿Qué vamos a estar haciendo? Entonces ponemos product 1, en este caso el barcode que vamos a estar definiendo, y el precio va a ser de 15. Cuando le demos confirmar, ¿qué hace el sistema por detrás? Al darle confirmar, el sistema dice el precio está dentro de la variable state. ¿Por qué? Porque está definido aquí como un state. Y el price es, si se fija aquí, el input tiene puesto un T-model, utiliza el state.price. Por tanto, estamos haciendo referencia al valor en el estado. El detailed type es el valor que seleccionaron acá. Al utilizarlo de esta manera, type product, el value, que te da el valor del campo select. Esta es la forma de formatear el precio. Y bueno, aquí el name, que hace el mismo caso del price. Tenemos aquí un T-model state name, porque hace referencia al estado, al valor en el estado. El barcode, que bueno, el mismo caso, tenemos acá barcode, acá, que hace referencia al valor del estado. Y luego, utilizando el ORM, que es el servicio que ya trae el Odoo por defecto, ejecutamos una petición. ¿Cuál petición? A la tabla product, a model product, vamos a estar creando que el nombre, el price, el barcode, el tipo. En este caso estamos asumiendo el barcode como el mismo barcode, y que vamos a estar habilitando por defecto el disponible en el post, ya que lo estamos creando en el post, pues. ¿Y esto qué va a hacer? Va a generar el producto. Esto luego se va a cerrar. Esta es la funcionalidad para estar cerrando, y a través del Use Service Post Notification que inicializamos acá, vamos a estar creando una notificación diciéndole el usuario el producto, disculpa, ha sido creado correctamente. Vamos a ver si funciona. El producto acá, cuando confirmemos, le ponemos producto 199, vamos a identificarlo. Cuando confirmamos, producto 199 creado. Acá no está. ¿Por qué? Porque todavía no hay nada ejecutándose que le aplique una reactividad. Habría que recargar, en este caso le vamos a buscar más, y si aparece el producto. ¿Que no aparece con el precio que le pusimos? Claro, porque en este caso ya él tiene definido en la configuración del sistema, está definido que los productos cuando se agreguen tengan un 15% de IVA. Entonces él lo que hizo fue aplicarle al precio. Cuando vamos por acá, el producto 199 está aquí definido que el precio es 15 y 17.25 más el impuesto. La referencia fue la que pusimos y que es un producto. Podemos crear otro que sería acá, producto pizarra HTC. Definimos el mismo caso, me vale 99. Cuando confirmamos, la pizarra HTC ha sido creada correctamente. La buscamos por acá, obviamente está, y cuando la buscamos acá, le damos a buscar más, y está en este caso también. ¿Qué nos faltaría en este modo del video? Para la parte 2 sería permitir editar y adicionar la reactividad, en la cual cuando tú le crees el producto, ya el producto esté disponible desde el primer momento, que sería más bien llamar a esta función que está acá. Obviamente ya lo trae, solo sería hacer referencia a ella. En este caso, esta sería la implementación. Si quizás el producto, el add-on podría estar público, si lo pongo en la tienda de aplicaciones, pues nada, ahí lo podrían encontrar. O
o bueno, replicarlo en el caso que lo necesiten. Les digo muchas gracias. Recuerden seguirme, denme un like. Eso lo dicen las personas y a veces les funciona. Pues nada, ustedes den like, suscríbanse. Este es un video un poco distinto, ya que es en español, que es mi idioma nativo, y siento que así de esta manera le doy un valor más importante al video. Muchas gracias.